Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurre referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompaña el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Tito. Hola, soy Peri. Así como su amigo Paco. El tema del día de hoy, hablemos de las tiendas de cómics. Sin más ni más, comenzamos. Pues dedicaremos el programa del día de hoy a hablar de las tiendas de cómics. Esta figura etérea y a veces muy palpable, que es lo básico, que pues en donde se sustenta realmente toda la empresa, o el modelo de negocios que sustenta toda la empresa, digámoslo desde un punto de vista más hacia el público en general, en que tengan contacto, en hacerte llegar en primera que nada todo el producto que necesitas, en segunda donde haces amistades de gente que tenga los mismos intereses que tú. También encuentras ahí números atrasados, promociones. Bueno, prácticamente son como una especie de embajada ñoña. Y para esto, bueno, pues hoy en día desgraciadamente en México no hay tantas como en algún momento las hubo. Pero pues vamos a dedicar el programa, como dije, a recordar muchas de ellas, a platicar de qué se trataban, a hablar el por qué en algún momento hubo demasiadas y por qué el día de hoy ya no hay tantas. Y bueno, pues para esto vamos a hacer uso de toda nuestra experiencia lectora, nuestra experiencia coleccionista y pues también de varias anécdotas que tenemos por ahí a lo largo de todo este tiempo. Fíjense que yo creo que lo estábamos platicando fuera del aire hace un momento. Yo creo que obviamente si hablamos de México, el antecedente o digámosle, ¿por qué no? El antecesor, el previo a las tiendas de cómics, pues eran los puestos de revistas donde ibas y comprabas todo esto. Pero pues por la misma naturaleza física de estos establecimientos, pues era muy complicado que realmente te encontraras con alguien, ¿no? O sea, poder generar alguna amistad ahí o a lo mejor alguna especie de intercambio en cuanto a ideas o gustos, pues por lo mismo de que solo es un lugar de paso. Precisamente eso es lo que te iba a decir. Efectivamente, estos lugares pues son para ir directamente a lo que vas, ¿no? Inclusive, pues bueno, ahí vas y comprabas tus cómics, pero obviamente había una variedad, o hay una variedad, increíble de diferentes publicaciones, de diferentes intereses. Entonces, también aunque te encontraras gente ahí, pues no necesariamente era gente con tus mismos intereses. Cosa muy diferente que en las hoy conocidas como tiendas especializadas de cómics, pues ¿no? Porque van directamente todos los que tienen el interés parecido al tuyo o similar, aunque en pocas palabras eran santuarios. Miren, vamos a ser sinceros, en aquella época no teníamos tanto acceso a la información como lo tienen ahora. Por ejemplo, si tú verdaderamente querías información con respecto al origen de algún personaje o a cómo iba desarrollándose la historia en esos centros de reunión, en esos santuarios, como dijo Tito, tú podías estar reunido con gente que podía complementar la información que ya tenías, como lo fue en mi caso. Yo la verdad, aunque yo inicié en el mundo del cómic muy joven, había un antecedente que tal vez yo no conocía. Actualmente ahora cualquier persona que quiera buscarle el origen de un personaje o cuál fue el primer número donde apareció, su trasfondo y todo, se mete en internet y ahí lo tiene. Uh-huh. Ahora, en aquella época, las tiendas de cómics, las tiendas de historieta, si quieren verlo de manera más nacional, era un lugar, como dijeron mis amigos, donde podríamos platicar y podríamos complementar nuestra información, ¿no? Sí, eso es verdad, y como dices, pues hoy en día los tiempos han cambiado, ya tenemos el internet, tenemos las redes sociales, tenemos un montón de maneras de conocer a otros a otros fans que también están pues metidos en todo este show, o que les gusta, ¿no? Hacer amistades, aunque sea amistades virtuales, o por qué no, también amistades reales y físicas.
Solo que la diferencia es que hace años en las tiendas de cómics, pues bueno, el único resultado eran las amistades físicas. Y de hecho nosotros tres tenemos muchos amigos que hicimos gracias a las tiendas de cómics, a las pocas o muchas tiendas de cómics que ha habido. Pero bueno, antes de llegar a ese punto anecdótico, ¿qué les parece si platicamos acerca de qué son realmente las tiendas de cómics como definición? ¿Cuál es su pequeña historia o larga historia? ¿Y cuándo fue que llegaron a México? Básicamente son lugares en donde puedes conseguir cómics de todo tipo, específicamente y más apegado al género superheroico, seamos sinceros, de ahí fue donde surgió todo este concepto de las tiendas de cómics. ¿Y cómo surgió? ¿Cuándo? Bueno, pues allá por los años 70 en Estados Unidos empezaron a surgir estas tiendas que vendían números atrasados de los cómics que pues uno podía encontrar básicamente en tiendas de abarrotes o en farmacias, bueno, allá en los 7-Eleven y en todos estos supermercados rápidos, principalmente en esos sitios del 7-Eleven, y pues se empezó a dar que la gente empezaba a buscar los números atrasados de algún modo, ¿no? Y los podía conseguir a lo mejor en ventas de garaje, o los podía conseguir a lo mejor en algún mercado de pulgas o cualquier cosa de gente que pues bueno, tenía sus colecciones archivadas y ya las quería vender. Y otros empezaron a formar tiendas de tanta cantidad tan grande que tenían de cómics atrasados. Y pues por supuesto también había ediciones que comenzaron a evaluarse. Posteriormente el mercado fue evolucionando y estas tiendas empezaron a surgir en mayor número para satisfacer una demanda de personas que ya no les apetecía quizás tanto ir al 7-Eleven o no les apetecía tanto quizá ir a la farmacia, y querían algo más, querían ese plus, ese extra que te da el decir, bueno, pues aquí a lo mejor me pueden apartar mis cosas, aquí a lo mejor puedo conocer más gente. También una cosa muy importante o que uno como coleccionista busca es también el estado de nuestros cómics. Entonces, pues bueno, no es lo mismo que en un lugar público como un 7-Eleven o un Oxxo como lo tenemos aquí en México, podamos encontrar en buen estado los cómics, ¿no? Ah, no, eso es un hecho. Si ni siquiera en Sanborns puedes encontrar bien los cómics. Es un hecho eso, real. Y las tiendas eran específicamente para personas que deseaban llevar este hobby de una manera periódica. Y no eran, por ejemplo, clientes de ocasión, como a lo mejor puede ser cualquier chico que dice, pues bueno, aquí hay un X-Men, me llamó la atención esta portada, aquí hay un Batman y aquí hay un Spider-Man, me los llevo todos. Y ya, pues a lo mejor para el siguiente mes le vale gorro. Las tiendas especializadas querían cultivar esa periodicidad en las publicaciones. Y aparte, miren, seamos sinceros, como una problemática social que siempre ha existido, o un estigma que siempre han tenido las personas que le gustan el mundo del cómic, es pues sus comentarios negativos de gente que luego dice, bueno, ¿sabes qué? Le gustan los cómics, eres esto, aquí y allá. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, los jóvenes o todas esas personas que se sentían un tanto rechazadas por esos comentarios sociales, buscan al empezar lo que tú comentas, estos pequeños grupos, estos pequeños locales, donde empezaban a vender este número, decían, yo aquí me siento seguro, aquí me siento tranquilo, aquí puedo comprar, leer y platicar de mis cómics preferidos. Sí, aquí encajo con todos estos locos, con todos estos fans que gustan de mis mismos asuntos. Al final, la naturaleza del ser humano es tratar de estar en grupos, en grupos que tengan los mismos gustos, los mismos temas de conversación, y ese tipo de temas, como lo mencionaste hace un momento, genera amistades, genera temas en común que se convierten en relaciones futuras. Aunque te voy a decir una cosa, Peri, ahorita mencionaste algo bien importante que no sé si Tito me pueda ahondar un poco más. Eso que dices de las personas que antes te decían, es que lees un cómic así, eres infantil y no sé qué. Pues fíjate que te voy a decir, gracias a las redes sociales, pues hoy en día ya te llevas con un montón de gente o las tienes en tus redes sociales que a lo mejor no veías en muchos años, ¿no? Y de repente pues un compañero de la primaria o secundaria ya lo tienes otra vez ahí en tus contactos. Y me da mucha curiosidad ver, y que me han contado otras personas que les ha sucedido lo mismo, coleccionistas y todo, que por ejemplo toda la vida uno dice, bueno, pues yo siempre compré cómics. Y había personas que te decían, no, ¿cómo compras eso? Es infantil, ¿no? Eso es de niños. Pues resulta que ahorita siempre fueron fans.
siempre te ponen, o sea, publican en sus redes sociales, es que yo siempre me gustó Spider-Man y yo antes compraba esos cómics, pero si tú eres el que decía que eso era para niños, o sea, hay un cierto dejo de como que seguir la corriente, ¿no? De lo que crees que como todos piensan que eso es de enésimo intento, entonces yo no puedo decir eso. No estoy diciendo que vaya, que sea quizá algo malo, pues a últimas eras un chamaco, pero vaya, es un fenómeno. Es un fenómeno realmente eso, de querer llevar la corriente e ir en contra de algo que pues a lo mejor te gustaba mucho, pero no lo expresabas porque pues te daba pena. Sí, ¿no? Pues ahondando más o menos eso, cuando menos a mí no me ha tocado gente que publique así directamente eso, ¿no? Pero sin embargo sí me ha tocado gente que se te acerca y te empieza a preguntar sobre los mismos personajes, cuando menos de los personajes populares que ahorita están en boga, ¿no? Uh-huh. Sobre todo de Batman, ¿no? O del Hombre Araña, o de los Vengadores en general, ¿no? O cuando estaban de moda las películas de los Hombres X. Es más, cuando estaba de moda la caricatura de los Hombres X, la gente como que se empezaba a acercar un poquito más para, pues conocer un poco más de los personajes, y pues la única manera de conocer para mucha gente era pues platicando con gente que los ha leído durante años, ¿no? Que eso sí me llegó a tocar bastante, ¿no? Pero ya así directamente, es que a mí siempre me gustaron, obviamente lo sabemos, ¿no? Todos pasamos por una edad donde a todos nos gustan las caricaturas, a todos nos gustan los superhéroes, a todos nos gustan los cómics, o cuando menos los personajes de los cómics, ya no tanto la lectura, ¿no? Pero sí los personajes. A todo el mundo le ha gustado Star Wars. Sí, claro. Digo, hasta la fecha podemos decir que hay gente que han sido fans de closets, ¿no? Que resulta que ahorita como está de moda, pues ya todo el mundo le gusta. Que es lo que tiene ahorita, lo que hizo, o es uno de los grandes, pues no sé cómo decirlo, sino de las grandes benevolencias que dejó todos estos 10 años del MCU, que fue precisamente el poner a estos personajes en en el completo aparador, y que a todo mundo le empieza a gustar, ¿no? Claro. Y fíjate que hablando un poco de eso, y si retomamos un poco lo de la historia de las tiendas de cómics, bueno, en Estados Unidos surgen ya fuerte en los años 80, se empieza verdaderamente a hacer un negocio viable, empiezan a tratar de buscar elementos que pudieran ellos vender como números atrasados, parafernalias como pósters, juguetes, camisetas, y obviamente buscar pues la periodicidad semanal de que cada semana te lleguen cómics nuevos, y cada 4 pues te llegue uno del mismo, o sea, mensualmente. Uh-huh. Ellos empezaron a divisar maneras de distribución a través de ciertas empresas. Posteriormente ya luego quedó solo una, que eso lo vamos a platicar ahorita en un momento más. Uh-huh. Pero lo que nos concierne un poco más es cómo y cuándo llegaron aquí a México. Y bueno, pues básicamente yo siento que empezaron a llegar. Hay todas unas historias de anécdotas de personas que vivieron en el DF, que pues bueno, ellos son básicamente los que iniciaron todo esto. Pero yo creo que ya como oleada de tiendas fue a partir de 1990, yo creo, más o menos ya empezaron a consolidarse, y por ahí del 91-92 empezó una verdadera explosión de tiendas que pues era realmente importante, o sea, vieron un negocio fuerte. Yo más que nada lo siento por el precio en el cual estaba el dólar en aquellos tiempos. O sea, en aquellos tiempos era un buen negocio. Y si sabías de ello, o sea, podías conseguir números atrasados, que obviamente los números atrasados se evaluaban, o saber cuáles iban a ser los números más buscados, y pues de repente subir un poquito los precios digamos, a como tú quisieras entender o tú quisieras ver, dependiendo del administrador y dependiendo de cada tienda. Eso les daba el cierto valor agregado. Como en todo negocio tienes que saber de ello, ¿no? Yo siento que eso fue lo que pasó aquí en México a principios de los años 90. Bueno, y siguiendo un poquito en esa idea en la que estabas manejándote, también eso vino a traer, por decirlo de una manera más coloquial, ciertos vicios dentro del negocio, ¿no? Que yo en lo personal pienso que es de lo que precisamente en aquellos años 90 hizo que muchas cosas se cayeran, ¿no? Sí, en algún momento empezaron los pleitos, la competencia desleal, claro. No sé, los dimes y diretes, porque esto también es un negocio como en todos lados. Sí, claro, y la grilla y demás. El ¿no? problema es que aquí, pues obviamente duele más por
no sé, como es tan cerrado, todo el mundo se conoce en el medio, al menos de los que quieren o quisieron emprender en esto, mucha gente se conoce, entonces empiezan pues las competencias y el no le compren a él, mejor cómprenlo a mí, y pues bueno, de ahí se fue todo el Sí, esas lealtades, pues bueno, al final, pues como en varios gremios, ¿no? Sucede con las agencias aduanales, sucede con los mismos publicistas, ¿no? Al final, como son un grupo relativamente cerrado, pues digamos que se están intercambiando poco a poco los mismos clientes, ¿no? Que eso pasaba también en las tiendas de cómics. Bueno, y no sé si quisiéramos checar o quisiéramos comentar, han pasado muchos años desde la década de los 90, hubo muchas tiendas que se fueron totalmente para arriba, otras que fracasaron rotundamente. Fue todo un lapso y un proceso de aprendizaje a prueba y error, quién vendía mejor, quién conseguía mejores cosas, quién tenía los mejores clientes, etcétera. Y hablo de, sobre todo de lo que en aquel entonces era el Distrito Federal, hoy CDMX. Pero, ¿hay tiendas de cómics hoy en día? Vamos a platicar algunos ejemplos de cómo podemos contestar esta pregunta. Mira, yo te puedo decir algo. Actualmente, lamentablemente, creo que ya es un negocio extinto. Porque creo que en México, lo estábamos comentando fuera del aire, creo que solamente hay una en Ciudad de México que verdaderamente todavía tiene cierto renombre. Ajá. Que es la de Tito, ¿cuál era? Fantástico, exactamente. Pero a ver, yo quiero tocar un punto muy importante. Creo yo, no sé qué opinan ustedes, que en ese boom de aperturas de tiendas hubo muchas tiendas pirata. Ah, sí, claro. De hecho, yo sé de buena fuente que lo que hacían ellos eran que algunos de ellos le compraban directamente a las que sí se surtían de Estados Unidos. Por ejemplo, Fantástico, que en aquel entonces se llamaba Comic Castle, en esos años, muchas tiendas les compraban a ellos. O sea, les decían, ¿sabes qué? A mí dame de lo que tú te va a llegar, yo te compro 50 copias de X número. Y entonces ya de ahí ellos sacaban su venta. Y a lo que voy, eso también fue un factor. Obviamente subiendo los precios. Claro, sí. Eso es un factor muy importante. Ahora, otra cosa que, por ejemplo, que yo observé, era de que muchas de esas tiendas que ya empezaron a abrir aquí, en la ciudad donde vivimos, empezaron a salirse del contexto del cómic. Sí, claro, pero todo eso tiene una razón. Sí, que la vamos a mencionar. Aquí yo, por ejemplo, empezaba a ver que ya no eran cómics, empezaban a traer material, por ejemplo, el manga. Uh-huh. Pero como no se obtenía todavía la distribución del manga, lo traían de España. Ajá. Por ejemplo, empezaban a vender en aquella época películas VHS. Sí, claro. Pero no originales, aclaro. Aunque te voy a decir que eso que mencionas ya sucedió para finales de los 90. Sí, fue la última reminiscencia. Fue como que intentar volver a traer a esas gentes que les compraban mercancía. Pero no funcionó. Pero como dije, pero hay una razón. Y yo siento que la razón principal fue el precio. O sea, fue una combinación de ciertos factores, porque también influyó que la calidad de ciertas cosas disminuyó un poco en los 90s. Uh-huh. No tanto como la gente dice, ¿eh? No es cierto eso de que, ay, que los 90s, que es lo peor de caso. No, lo que pasa es que todo el mundo se acuerda de la saga de los clones. Pero hubo muchas cosas muy buenas en los 90s. ¿Cómo no olvidarla? Sí, cómo no olvidarla, pero muchas cosas buenas en los 90s. Preacher, por ejemplo, surgió en los 90s. Avengers de George Pérez y Kurt Busiek salió en los 90s. Pero es que aquí tenemos que tener en claro algo. Hubo, digamos que los 90s lo podemos dividir en los dos lustros, sí, que de la misma década, ¿no? Por ahí del 94-95 me parece que fue todo el asunto de las 95-96 inclusive, uh-huh, ¿no? Todo el asunto de la saga de los clones, ¿no? Que pues fue algo que duró mucho tiempo. Todo lo que vino después de Nightfall y todo lo que vino después de la muerte de Superman también, estamos hablando de son historias que alargaron y en algún momento se les salió de las manos. Pues todo el asunto de los mismos Hombres X también, o sea, la misma continuidad de los Hombres X empezó a irse así como que demasiado extravagante, ¿no? Y eso es toda la primera mitad de la década de los 90s. Ya yéndonos para el 97, 98, ya empezaron así como que a tomar ciertas, como que tratar de poner los pies en la tierra.
¿no? Ya y ahí fue que vino Thunderbolts, que fue de... empezó Kurt Busiek ahí, ¿no? Porque Kurt Busiek y Bagley, ¿no? Que cuando menos los primeros 75 números que son una joya, ¿no? Ya los últimos 10 ya ahí sí, ya podemos decir que no son una joya. Y tenemos por supuesto el run de Avengers de Kurt Busiek con George Pérez, que la verdad fue fenomenal. Digo, yo tardé mucho tiempo en leerlo, pero es algo... la verdad bueno. Fue algo muy bueno que vino de algo muy malo. Que fue lo del Heroes Reborn y Heroes Return. Bueno, en su momento, ¿no? Todo el mundo estaba vuelto loco cuando te anunciaron que todos los tipos que se habían ido a Image iban a regresar a Marvel a hacer sus todo lo que quisieran con Captain America, Fantastic Four, Iron Man, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero bueno. Que ahí es donde vemos el asunto de lo que son los gimmicks. Sí, por supuesto que sí. Ahí entra muy bien lo que son los gimmicks. Pero fíjate que, retomando el tema de México, específicamente México, si recuerdan, fíjate lo que dijo Tito. Él está comentando que más o menos despuesito de la primera mitad de la década de los 90 empezó como que a una etapa de decadencia en ciertas cosas de las historias. Obviamente ya mencionó Saga de los Clones, lo que siguió de Batman, muchas cosas. Pero bueno, ¿qué coincide que pase en México? Porque eso sucedió en Estados Unidos. ¿Qué sucedió aquí durante esos momentos? Pues nada más y nada menos que la mugrienta crisis del 94, ¿sí? Después de que termina el mandato de Salinas, el dólar estaba en 3 pesos y fracción, y de repente... A la siguiente semana 5 pesos, a la siguiente semana 7 pesos, y nos vamos, ¿no? Se fue al infierno todo. O sea, la pequeña burbuja frágil que teníamos pensando que nos estaba yendo súper bien como país y como una economía fuerte y rebosante de todo, se fue al traste. Hecho, a punto de llegar directamente al supuesto primer mundo. Supuesto, sí, o sea, y se fue todo al traste. Y eso se combinó. El precio elevado de los cómics, porque eran importados, o sea, aquí aclaro, eran importados, aunque en aquel entonces Editorial Vid, la hoy difunta Editorial Vid, era la que manejaba todas las licencias de Marvel y DC. En aquel entonces, pues bueno, las tiendas de cómics traían lo importado. Principalmente ellos eran quienes lo traían. Aparte era lo más novedoso. Y era lo más novedoso. Y aunque otras instituciones como Sanborns, por ejemplo, también traía los cómics, llegaban un poquito más tarde. Y tenían obviamente un surtido mucho mayor en las tiendas de cómics. ¿Qué pasa? Ahora lo que antes te costaba quizás 20 pesos, ahora te cuesta 40 y es un verdadero golpe a la cartera. De hecho, lo sigue siendo. Sí. Pero en aquellos momentos coincidió con booms de que pues la industria de los videojuegos, empezaron a salir otras cosas, otras propuestas. El Super Nintendo estaba en boga, luego llegó el PlayStation. O sea, fueron muchas cosas que contribuyeron. En aquella época los niños ya no leían tanto cómics y se enfocaban más en los videojuegos. Es que te voy a decir una cosa. Sí, es verdad lo que dices, pero también influye mucho el precio. También influye mucho la accesibilidad y el costo-beneficio que puede haber entre decir, ¿qué escojo? ¿Un cómic o un videojuego? ¿Qué cuesta más? ¿Qué me va a dar más horas, no? Exacto. Claro. Eso es básicamente todo. O sea, si un cómic pues te va a dar, no sé, a lo mucho 20 o 30 minutos de entretenimiento, te tiene que costar poco. Es lo que hemos dicho hasta el cansancio. No puedes tú hacer eso. Y en Estados Unidos pues siguió costando poco. Claro. En aquel entonces, me refiero, hoy no. Hoy no. Pero en aquel entonces siguió costando igual. $1.95, $1.50. No pasaba de $2. Es correcto. De hecho, los caros eran de $2.50. ¿Sí? No pasaba de $2. Y entonces, pues allá siguió todavía durante un tiempo sano todo el asunto. Aquí en México fue donde nos empezó a doler y se empezó a ir pues todo al traste. Muchas tiendas de cómics empezaron a cerrar. Ahora, en Estados Unidos... Ellos manejan un modelo de negocio que es muy peculiar. Vamos a platicar de eso y ver por qué es que forzosamente en México tienen que acatarse a ese modelo. Y pues bueno, terminó todo llevándoselo al traste. Después de muchos años de pleitos entre empresas distribuidoras allá en Estados Unidos, quedó al final, ahora sí que como película de Highlander, que solamente quedó una distribuidora fue la que se encargó de manejar absolutamente todos los títulos
de vender al mercado directo, que son las tiendas de cómics, pues a través de un catálogo lo que iba a salir, y esta empresa se llama Diamond. Diamond Distributions es la que se encarga a la fecha lo sigue haciendo, sigue encargándose de todo. Ellos les mandan un catálogo a las tiendas, un catálogo llamado Previews. Y bueno, es un catálogo bastante grueso, donde te narran todo lo que va a salir en los próximos 3 meses o un poquito más, dependiendo más o menos cuándo vaya saliendo el catálogo. Y pues tú haces tu pedido en base a eso. Si tienes una tienda de cómics, el Previews es el pan de cada día y solamente te vende esa distribuidora. Y ustedes dirán, pues bueno, que eso no es como que un monopolio. De hecho, sí. Pero es una especie como que de monopolio disfrazado, porque es de acuerdo a las regulaciones americanas, ellos te explican que los cómics son libros. Uh-huh. Y entonces hay un montonal de distribuidoras de libros. Es una especie de tecnicismo alevoso que utilizó esta empresa pues para quedarse al final con todo el pastel y toda la distribución de cómics. Para que se tenga un contexto más grande de esto, prácticamente es lo que hacía en un momento Netflix antes de que empezaran a llegar mucho más empresas de streaming. Ajá. Tenían licencias de diferentes series que eran producidas por diferentes casas y que pues bueno, los juntaban en un solo lugar para poder digamos que distribuirlo para la vista de la gente, ¿no? Y la periodicidad semanal y mensual solamente se podía adquirir al mercado directo a través de esta distribuidora. Y les digo, el día de hoy lo siguen haciendo. ¿Qué sucede en México? Pues lo mismo, si quieres hacerlo, tienes que hablar con esa distribuidora y esa distribuidora pues tiene que exportarte y obviamente tú importar aquí todo el material que requieres y pues que llegue a tiempo y son un montón de procesos y costos y bla, 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 que si el dólar está al doble, triple o cuádruple de lo que estaba cuando iniciaste tu negocio, pues prácticamente es incosteable poder continuar. ¿Por qué? Pues porque tienes que dar el precio a lo que a ti te sale. Y tus clientes aquí pues obviamente lo van a resentir y todo terminará yéndose al traste de algún modo. Y es por eso que en México pues nos pegó tanto y tantas tiendas de cómics empezaron a cerrar periódicamente. Tampoco fue de sopetón, empezó a ir paulatinamente todo esto. No, pero de hecho fue durante todo el 95. Más o menos. Es que precisamente el 95 fueron los rezagos, digamos que la cruda que sufrió México del error de diciembre del 94. Uh-huh. Entonces ahí fue cuando vino todo el problema de inflacionario y aparte la volatilidad del dólar. Que realmente yo creo que fue el error del 88. Porque ahí fue cuando elegimos al presidente que tuviera. O sea, yo creo que más bien fue el error del 88, de haber elegido a ese... Pues así como que elegido. Dicen que hubo una falla de sistema y que no sé qué. Sí, aquí en México, pues en ese entonces no existía la democracia. Hay gente que dice que hoy tampoco, no lo sé. Ahí sí ya. Yo creo que más que antes sí. Yo creo, pero bueno. Fíjense que aquí hay un detalle muy importante. A partir de esas problemáticas y cuando ya todas las tiendas de cómic ya empezaron a sentirse un poquito ahorcados, fue cuando empezaron a meter otro tipo de mercancía que no eran cómics. Ah, sí, por supuesto. Era una forma de cómo inyectarse más vida, sobrevivir, ¿no? Sí, sobre todo empezaron a vender más... pues coleccionables en general, ¿no? Sí, porque antes era puro cómic y de hecho la gente solo llegaba a eso. O sea, pero repito, era una combinación de muchos factores. O sea, era una combinación de producto bueno, para empezar. O sea, para empezar era algo que de verdad era llamativo. Un cómic bueno, dibujantes buenos, escritores buenos, que estaban ahí por mérito, no por otras cosas. Primera. Segunda, precio. O sea, esto me sale barato y puedo comprar un montón y aparte me gusta y lo puedo coleccionar y convivo con gente que tiene mis mismos intereses y gustos y todo. Precio. Eso también es súper, súper importante. Y a eso aúnale el factor coleccionista y el valor agregado que tenían los cómics cuando tú decías, va a valer. Yo quiero coleccionar la primera aparición de tal personaje porque me gusta y ahorita ya subió de precio. Y luego muchas veces la especulación fungía un punto importante ahí porque te decían, revistas como Wizard Magazine, por ejemplo, ellos se encargaban de decir, este dibujante es la nueva onda y este es el mejor y fíjate que su trabajo y bla, 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 bla. O este escritor es el mejor de todos y mira, o este personaje nuevo.
la primera aparición de fulanito ya cuesta tanto. Empezaba sí, toda claro. una especulación de cosas y era una especie como que de juego en el cual podías tú participar por relativamente poco dinero, relativamente. ¿Sí? Entonces, era toda... Bueno, todo pero haz de cuenta que aquí es como si lo estuvieran manejando como si fuera la bolsa de valores de Nueva York, Unidos, ¿no? Sí, claro. Eso fue lo que luego hizo que se llevara al traste todo. Sí, claro. O sea, porque ¿no? también luego exageran uno y se salen las cosas de control. Sí. O sea, cuando eso sucede, todo se va a ir al traste, todo. Es más o menos como lo que está pasando ahorita en otros aspectos. O sea, en cuanto se salen las cosas de control, la gente se empieza a desencantar. Empezaron a surgir todas las versiones de variantes, empezaron a surgir portadas diferentes. Exacto. O sea, empezaron a querer sacarle dinero. Gimmicks y ya eran obvios, o sea, ya era demasiado obvio. Era, por ejemplo, había 5 portadas del mismo cómic diferentes. Con cada uno con un X-Men, con otro Spider-Man, con otro. ¿Y quién lo hizo primero? Fue el Spider-Man de McFarlane, ¿no? Ahí fue donde empezó todo. Sí, efectivamente. Y luego fue el X-Men de Jim Lee. No, ¿sabes qué? Creo que el fuerte fue el X-Men de Jim Lee. El X-Men de Jim Lee fue el fuerte porque pues X-Men fueron más. 5, pero empezando porque fueron 5 portadas diferentes Sí. que salieron todas al mismo tiempo. Y todavía te decían, porque eso me acuerdo muy bien, porque todavía te decían, de por sí eran 4 las que tenían así como que versión newsstand. Eran 4 diferentes. Pero si tú eras un mayorista y comprabas varios paquetes de las 4 portadas, te daban chance a un ejemplar diferente que incluía las 4 portadas en uno solo. O sea, que era el que venía el gatefold cover. El desdoblado. Sí, que era una edición especial. Pero esa era edición especial porque te lo daban. Digamos que hubo menos tiraje de ese, o entre comillas hubo menos tiraje, porque te lo daban en compensación de comprar una cantidad, no me acuerdo cuántos, de esas 4 portadas juntas. Sí, claro, y aparte, le voy a decir una cosa muy importante. Luego la gente que está en cualquier medio siempre quiere aprovecharse de la ingenuidad de la gente. Sí. Seamos sinceros, nosotros, bueno, ya éramos adultos, ya éramos jóvenes, adolescentes por aquella época, pero pues obviamente siempre esto ha atraído a los niños. Entonces, a mí me tocó una vez ver cómo un dueño de una tienda de cómics quería venderle a unos niños algo que no era el precio, simplemente porque pues los niños le parecían bonito. Oye, mira, te lo vendo, les estaban haciendo un choro. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Obviamente los padres están ahí y dijeron, no, yo no voy a pagar eso. ¿Me explico? Entonces ya te haces una mala... muchas tiendas de cómics empezaron a ser de muy mala reputación, y eso también mezclado con todo lo que hemos mencionado. O sea, lamentablemente el coleccionista, el comiquero, vamos a llamarlo comiquero, siempre se ha llevado como que si tú lo sabes, voy a ver de qué manera te voy a fregar, ¿no? No en general, pero sí hay gente, como en todos. Sí, como en todos lados. Y fíjense que esto, ¿en qué repercusiones tuvo? Pues bueno, que todo mundo tuvo que cambiar sus modelos de negocios, hubo tiendas que cerraron, hoy en día sí quedan algunas tiendas, pero ha cambiado totalmente la manera en la cual están operando. Es bien raro. Por ejemplo, yo creo que yo sé que aquí en Veracruz hay algunas que venden cómics, pero ya no es como antes. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, y es obvio, de traer el cómic importado. Ajá. Ya no se tiene. Y en general en el país, o sea, quien se mete en esos rollos, muy complicado que lo logre, salvo una que sí ha seguido y se ha mantenido. Bueno, aquí tengo que hacer como que la observación, ¿no? Mucho de lo que comentas también, de que estas tiendas, pues no tienen la capacidad para hacer las importaciones directamente. A eso le aunamos en que el mercado mexicano ya está prefiriendo la lectura en español. Sí, sí. Entonces, ya si le ofreces un cómic importado, en primera se lo estás ofreciendo muchísimo más caro. Pero por mucho, ¿no? Yo creo que casi el triple, ¿no? Casi el triple. Casi el triple. Bueno, te podría decir que... No, el doble.
El doble. O sea, si estamos hablando de un cómic de $4, estamos hablando básicamente de 80 pesos. Uh-huh. Que el promedio de los cómics que tenemos aquí es de 40, 42 pesos. 45 pesos, bueno, creo que son los que están en estándar, ¿no? Entonces estás hablando del doble por menos páginas, porque esos de 45 pesos vienen 2 cómics. O en algunos vienen 2 cómics, ¿no? Y a eso le contamos también los problemas para mover el cómic de donde le importan, ¿no? O sea, no solamente el cómic es más caro, sino que le tienen que aumentar todavía más el precio para poder tener ellos su propia ganancia. Entonces, la verdad es muchísimo riesgo como para que realmente no se te vendan los cómics o se te vendan muy pocos. Sí, y fíjense que aquí, pues eso fue justamente lo que sucedió. Como ahorita hay editoriales digamos de Panini o digamos de Televisa, que ya están vendiendo manga y cómic en español, pues las tiendas que existen hoy en día, eso es lo que están haciendo, están acudiendo a ellos para comprarles de manera mayorista. No están importando cómic original, y repito, la única, lo que tengo entendido, probablemente debe de haber más, pero la verdaderamente fuerte sigue siendo Fantástico, antes Comicastle, ellos siguen teniendo, aunque, pues bueno, creo que dan el dólar de cada cómic en 20 y tantos pesos, ¿no? Mira, la última vez que supe fue por ahí de hace un año, creo, o hace 6, no me acuerdo cuándo recibí el último correo de la cotización que daban, porque que constantemente, pues bueno, cuando ellos ven que está subiendo mucho el dólar, pues ellos tienen que recotizar su mercancía precisamente para ellos no perder ese margen de utilidad que usualmente o que se deben de llevar, ¿no? La última vez que me acuerdo creo que estuvo alrededor de 23 pesos, pero eso era porque el dólar ya estaba llegando a 21 pesos, ¿no? O sea, más o menos así se las tiene que jugar, sí, o cuando menos así pensamos que se las tiene que jugar. ¿Por qué? Porque digo, al final es un negocio y ellos tienen que tener un margen de ganancia para poder cubrir todos sus gastos y pues estamos de acuerdo en que no es una tienda, creo que tienen 5 sucursales diferentes y no sé cuántos empleados tengan en general, ¿no? Sí, definitivamente es un negocio, pero bueno, se ha optado hoy en día por que los emprendedores, los que todavía le tienen fe a vender cómics de todo tipo, pues se apoyen para periodicidad mensual en Televisa, Panini, que ellos mismos venden mayoreo. Es una manera de hacerlo. Otra manera es que he visto mucha gente lo que hace es comprar colecciones viejas y tener un surtido de back issue o de números atrasados importante, y bueno, pues juntar colecciones y de ese modo venderlas. También se ha juntado mucho ahorita lo de la venta de recopilatorios, que parece ser que para allá vamos con Televisa. Bueno, que hay que decir de Panini, que básicamente ese es el modelo que manejan no al 100%, porque sí manejan floppies, manejan el Conan y manejan Star Wars, todavía lo están manejando. Ya no tanto Star Wars, fíjate, pero hay varias cosas por ahí que manejan en floppy, pero ya lo que quieren hacer es juntar todo en recopilatorios, porque pues realmente ahí es donde le sacan ganancias. Si se dan cuenta, le están copiando al manga, básicamente. Claro. Sí, básicamente. A lo que me lleva, que esto pues obviamente estamos hablando de que cada mes o cada quincena o cada semana, pues vamos a estar, si estamos juntando un título o varios títulos al mes, pues realmente va a ser mucho más costoso poder seguir esos títulos, ¿no? Sí, claro. O sea, imagínate que pues que en una semana te llega El Hombre Araña, te llega Batman, te llega Liga de la Justicia, y a la siguiente semana te llega Linterna Verde, te llega X-Men, en la siguiente semana te llega Superman, te llega si fueran floppies, pues bueno, al final sabes cómo costearte, pero el problema es que si estamos hablando de ejemplares de 130 pesos, 140 pesos, y que van a salir con que en un mes vas a tener esas ejemplares nuevos, es mucho más complicado. Es muchísimo más complicado, mucho más costoso, y mentira que vas a poder seguir comprando igual, ¿no? Digo, yo en lo personal, pues ya voy a tener que ser muchísimo más selectivo de cuál es el título que realmente voy a llevar, porque si yo estaba gastando alrededor de 400 pesos en todo el mes de todos estos cómics, pues
no voy a poder hacerlo. Sí, no, O sea, porque es estamos imposible. hablando de que cuando menos se me triplica el precio, ¿no? Sí, la claro. jugada cambia. Y aunque antes era mucho más conveniente y sencillo asistir a las tiendas de cómics y bueno, pues ahí enterarte de todo eso, las tiendas empezaron a mutar, empezaron a cambiar su manera de ser, empezaron a cambiar su manera, su estilo, las cosas que venden, las cosas que vendían, por lo mismo, y sobre todo hablo en México, en Estados Unidos también sucedió, Sí, claro. pero aquí en México se enfocaban, como dijo Peri hace rato, empezaron a meter anime, Sí. mucho anime, empezaron a meter parafernalia de anime, no tanto manga, más bien anime, o sea, muñecos relacionados con el anime, películas ya sea originales o piratas relacionados con el Y te voy a anime, decir una cosa. soundtracks. Y te voy a decir una cosa, empezaron a manejar mucho material adulto. Sí. Ahora, por ejemplo, actualmente tú ves una tienda y ahora venden puro Funko. Sí, también le han metido mucho al Y resulta que son muy populares. Pues Es sí. algo que yo en lo personal no coleccionaría, pero no niego que son cosas curiosas. Sí, pero te tienes que agarrar de algo que sabes que la gente vende. Ah, claro. Y al final, aunque te compre, por ejemplo, en este caso, 8 Funkos, de los 8 Funkos te va a comprar 2 cómics. Y parecerá broma, pero una tienda de cómics ya hoy en día no necesariamente vende cómics y ya solamente se les quedó el nombre. Y así fue durante mucho tiempo. Bueno, igual le pasó a las convenciones. Sí. O sea, las sí. convenciones todo empezó como de cómics, pero Ay, no. empezó a surgir muchísimo más popularidad en el mismo merchandising de los personajes de los cómics. Que pues bueno, dices, al final es otro nicho de mercado que vas abriendo y vas abriendo y vas abriendo y pues Pero ya si nadie te está pero ya vendiendo, nadie- pues miren, sí. les voy a contar una anécdota muy rápido. La otra vez estaba yo en una convención de cómics y estaban hablando unos muchachos con respecto a unos superhéroes. Todo raro, todo errado. O sea, desde qué poderes tiene hasta qué hacía. Yo decía, la máquina. Yo cuando iba a una tienda de cómics, que era lo mencionamos al principio, yo iba y aprendía. Al final te decían, ¿sabes qué? No, Spider-Man hace esto, Capitán América es esto. Pero ahora, ¿saben? Pregúntales de manga. Pregúntales de anime, pregúntales de todo ese término que es lo que estamos comentando. Las tiendas de cómic tuvieron que meter ese tipo de producto para poder subsistir. Sí, sobre todo para Fernalia, y entonces empezó a cambiar todo el escaparate. Otra cosa que llegó fuerte también fueron los juegos de cartas, Sí. lo que es el Magic, el Yu-Gi-Oh! Y todo este tipo de juegos de cartas también se apoderaron de una buena parte del mercado por lo mismo, porque se volvió bien complicado. Y ojo, estoy hablando en México, aunque también en Estados Unidos pasó, se volvió bien complicado estar trayendo periódicamente el cómic, porque se juntó tanto la migración de talento a otros lados, como pasar y atravesar por un momento donde se hacían historias no tan atrayentes, y al mismo tiempo, pues aquí la situación económica del país, la cual, pues, si de por sí siempre fue precaria, en ese momento lo fue mucho más. Es que lo triste es que no es cierto, no siempre fue precaria. El problema es que con los años y las malas administraciones Sí. es que se ha vuelto así. Sí, desgraciadamente, y eso hace que el modelo americano, pues de ningún modo funcione en México de una manera óptima, digo, a menos que tengas ciertas ventajas competitivas, como por ejemplo las que puede llegar a tener una cosa tan grande como lo es Comic Castle o Fantástico, pero si no, difícil. Y yéndonos así un poquito más adelante, lo que hace ahorita Sanborns. Digo, el monstruo que es Sanborns a nivel comercial, pues le permite todavía manejar lo que son importaciones. Y ahorita tanto tiene los cómics de licencia mexicanos, como también está manejando importaciones. Ajá. Y por supuesto que esas importaciones, de todos estos cómics que son importados, ahorita también tiene que estar haciendo promociones para que ya sea que meses sin intereses o Es que es la o única bajándoles forma en que puedes precios comprar. así, porque yo en lo personal no veo que se vendan. No, es que no No. se venden porque el precio es estratosférico. Sí, güey. De por sí. Y esto me lleva a preguntar, ¿ustedes creen que será que hoy en día lo más cercano que tenemos a tiendas de cómics a la mano son Sanborns y Amazon? ¿Pedí por internet? Mira, sí y no. Sí, porque tienes acceso a los productos. No, porque no tienes acceso al convivio.
Sí, exacto, por eso dije, es lo más Sí. cercano, porque ya Mira, de primero que plano- nada te puedo asegurar que muchos no saben que puedes comprar cómics en Amazon. En serio, seamos sinceros. O sea, puedes comprar lo que tú quieras, pero la gente no creo que actualmente visualice comprar cómics en Amazon. En Sanborns sí, porque lo primero que tú entras a un Sanborns son las revistas. Es lo primero que tú vas. Antes, por ejemplo, ahora yo querías un libro, tenías que ir a libros especializados. Ahora no, en el Sanborns lo venden. Ujú. O sea, eso es. Lo primer punto es, Sanborns son los libros, las revistas, y ahí la gente sí los ve. Y si se dan cuenta, fíjense, entran y ¿qué es lo primero que ven? No son los libros de cocina, no son los libros de autoayuda, no son los libros de política, no. Ustedes entran a un Sanborns y ¿qué es lo que sobresale más? Por ejemplo, aquí en la plaza, en el Sanborns de Plaza Américas, ¿qué es lo primero que ven? Depende por dónde entres. Bueno, entramos por la plaza. Directamente a la parte de dentro de la plaza. Entras directamente a la joyería, si mal no recuerdo, que es lo primero que ves. Sí, pero al final está junto con los cómics, con los mangas. Por ejemplo, si tú entras por la entrada del estacionamiento, vas a ver lo primero que son los videojuegos. Sí, lo colorido de esas Claro. imágenes es lo que te llamaría en dado Sí, claro. caso. Y lo que ya no se ve en el Sanborns, o cuando menos en ese Sanborns, es la zona de juguetería, que antes era más grande, antes tenía más variedad. Inclusive, no sé si ustedes recordarán, ven que los Saint Seiya Mid-Cloth Ujú. eran también distribuidos en Sanborns, Sí, un poquito más caros, pero eran también distribuidos ahí. sí, ¿no? pero es que mira, ya empezaron a haber tiendas especializadas de juguetes, como en este caso Juguetron, que les mando unos saludos aquí a mis amigos de Juguetron, que siempre nos escuchan. Gracias por escucharnos. de verdad. Sí, gracias chicos, en serio, Toda esta perorata. Pero por ejemplo, vas a Liverpool y Liverpool lo que tiene es de que compras a meses sin intereses. Pero la gente no compra cómics a meses sin intereses ni en Liverpool. No, pero tienen su sección también. Ellos también venden cómic. Y fíjense que lo curioso es que en Liverpool me ha tocado que he conseguido atrasados. O sea, también es un buen tip para los que algún momento se les llegue a perder algún recopilatorio, se me fue, ya no lo conseguí, etcétera. Yo he llegado cuando menos 4 veces, me han salvado de que no lo he podido conseguir tal o cual cosa. Y bueno, pues de repente ahí están porque como que les llegan un poquito después. Y seguramente tampoco tienen tanta circulación. Sí, no, tampoco. De hecho, cuando menos en el Liverpool de Plaza Mocambo, porque ahora ya es Liverpool, tienen ahí en exhibición los que eran aquellos paquetes de Smash que eran primeras apariciones de los personajes de DC. Carísimo. Bueno, costaban 400 pesos, lo cual tenemos que decir ahorita, es bastante idiota pensar que una publicación de un solo cómic junto con una bolsita de un mystery pack valga 400 pesos. Sí. Bueno, resulta que ahora los habían bajado a 200 pesos y ahora todavía los he visto entre 150 y 90 pesos. Sí, Porque es algo que no se ha vendido. No, definitivamente no se va a vender. Una publicación así no funciona. Repito, tiene que ser accesible. Eso es lo primero que tiene que tener una publicación periódica como los cómics. Claro. O sea, no es algo como, por ejemplo, un videojuego que te compras uno y pues ya te comprarás otro dentro de X número de meses. Bueno, y aparte el querer abusar de lo que es un gimmick. Ujú. Porque directamente lo que primero te dicen, esta es la primera aparición de Linterna Verde, la primera aparición de la Sociedad de la Justicia, la primera aparición de la Mujer Maravilla. Ok, perfecto, pero no me lo quieras ensartar a 400 pesos pensando en que para mí eso va a tener ese valor. Sí, no, definitivamente no. Aunque en las tiendas de cómics hacían cosas parecidas en su momento. También se aprovechaban de la especulación, se aprovechaban por supuesto, pero ese era peor todavía, porque ellos tenían en existencia muchísimos, simplemente los escondían. Ajá. Y cuando realmente ya los supuestos precios estaban inflados, ahí sí te los sacaban a la venta. Entonces ya ahí fue esos vicios de los que estábamos platicando. Fue lo que ha contribuido. ¿No? Me acuerdo que hubo un caso muy sonado de cuando apenas empezaba Editorial Televisa a manejar todo lo relacionado con Marvel. ¿Qué habrá sido por ahí del 2008,
¿8? 9? Pues ya tienen más de 10 años manejando. Algo así, sí. Por ahí más o menos. Y sacaron su primer recopilatorio Monster de Civil War. Ajá. Que era, me acuerdo que era la portada de Michael Turner de Wolverine, Capitán América, y bueno, y dice Civil War, ¿no? Sí. Que Wolverine no tuvo nada que ver, pero bueno. Ahí lo metieron. Corrígeme, fue por ahí del 2008, 2007 que falleció Michael Turner. Aproximadamente, sí. Si no mal recuerdo, así es. Sí, sí. Pero Editorial Televisa se le ocurre sacar ese Monster, y Fantástico, la tienda en aquel entonces todavía Comic Castle, dijo, pues lo voy a manejar, y creo que costaba 69 pesos esa cosa. Okay. ¿Y qué fue lo que hizo Comic Castle? Lo vendió en 1,000. ¿No recuerdas esa? Fue una cosa que tuve, bueno, ¿qué les pasa? Ahora que lo mencionas, sí como que tengo un vago recuerdo. ¿Qué les pasa? O sea, se quisieron aprovechar de algo que nadie tiene, y yo, voy de acuerdo que es un negocio, pero pues tampoco sí, exageres. una cosa es un negocio y otra cosa es un abuso. Sí, exactamente, tampoco exageres. Sí. Ese tipo de cuestiones son las que van matando luego todo esto y te desencantas, porque, repito, en teoría debería ser accesible, a menos que tu tirada sea ser un coleccionista ya fuerte, o sea, ya algo un poquito más elaborado. Pues ahí sí los precios influyen demasiado. Dices, bueno, pues ahorita quiero comprarme la primera aparición de Thor, y la primera aparición de Iron Man, o la primera aparición de Black Widow. Bueno, ok, está bien, ahí sí hay precios diferentes, y ahí se manejan estados de los cómics, está bien, está mal, es good, is mind, es todo eso. Y estamos hablando de que son cosas que en su tiempo, o sea, no hubo mucho tiraje. Sí, ¿no? O sea, entonces cualquier cosa que quede de esa época, realmente, una, en primera es lo añejo. Y dos, pues es porque realmente es especial, vaya a ya no decir. existe, ¿no? Y aparte son cosas que realmente causaron impacto. Sí, y no, pues vaya, un recopilatorio de Civil War, pues sí, muy Editorial Televisa y todo lo que quieras, pero pues como que hacer el precio de una manera tan exagerada, esos son el tipo de cosas en las cuales muchas tiendas, y damos el ejemplo de ellos porque pues son los más populares, los más famosos, pero así como ese ejemplo hay toneladas. Y no solamente en México, no, de eso pasó en Estados Unidos. Sí, Vaya, sí, ¿no? por supuesto. Y fíjate lo que son las cosas, no solamente lo llegaron a hacer las tiendas, eso de inflar precios y de acaparar las copias y todo esto, también revistas, por ejemplo, como la Wizard Magazine en su momento, no. Sí. Cuando fue la muerte del Capitán América, ellos se metieron al negocio manejando suscripción y portada variante del Capitán América, si no mal recuerdo. Y lo que hicieron fue que se autocompraron todo y luego lo quisieron vender todavía más caro. Fue una jugarreta. Abuso, Sí, una y jugarreta que también hicieron. Y al final, pues condenado cómic, y ni siquiera se muere ni nada. O sea, todo aparenta que se muera, pero pues realmente no se muere. Ya todos sabemos qué es lo que pasa ahí. Pero se aprovechan de esos gimmicks para, según ellos, vender más. Y yo siento eso como una medida de desesperación. ¿Por qué? Porque no tengo nada más que vender. Sí. O sea, las ventas están tan bajas porque no ha salido nada bueno, que tengo que aprovechar cuando de plano sale algo realmente bueno, y entonces ahí atorar y ahí meterme. Y esto pues demerita esa figura que deberían ser las tiendas de cómics, que como dijo Peri en un principio, deberían ser una especie... a lo mejor la palabra santuario está muy grande, bueno, pero sí deberían ser un como que... Le llamaremos un safe place, ¿no? Sí, un safe place, o sea, entre comillas, ¿no? Muy entrecomillado, algo que digas, ¿sabes qué? Pues aquí quiero ir porque aquí puedo encontrar cierta camaradería. Y durante muchísimos años así fue con las tiendas de cómics. De hecho, hemos mencionado que conocimos a muchas amistades a través de las tiendas de cómics. Aquí en Veracruz hubo una en especial que se llamó Carmatron Comics. Era la dueña de esa tienda, que fue por ahí de 1993, entre 93 y 95. La dueña de esa tienda era prima hermana del creador de Carmatron, Oscar González Doyo, y es por eso que Doña Pati, y es por eso que decidió abrir esa tienda y ponerle ese nombre. Y yo no estuve el día que la abrieron, pero supe que él vino a hacer autógrafos y vino yo tampoco estuve. A como que hacer una inauguración propiamente, ¿no? Y posteriormente regresó, no recuerdo qué tantos meses más, y ahí sí ya tuve yo la oportunidad de asistir y me
firmó ciertas cosas y todo, muy, muy agradable en aquel momento toda esa experiencia, y pues fue con mucha gente que fue en esos días. Pero esa tienda, yo siento que fue lo más cercano que tuvimos aquí en Veracruz a una tienda de muchísima camaradería. También había otra que se llamó La Fortaleza, aquí en Veracruz. Claro. Pero como que no sé, yo la verdad nunca noté que hubiera una, digamos, de una flota, así como que un grupito de personas que solamente estuvieran ahí, y en la otra sí. Mira, en el caso de La Fortaleza, pues bueno, a lo mejor yo sí estuve un poquito más de tiempo ahí, sí me reunía con algunos conocidos, pero realmente con quien más me reunía era con quien atendía el lugar. David, si nos escuchas por ahí, un fuerte abrazo. Ah, sí, como no, el David, le mandamos un David, saludo. que Lo he primero, visto varias veces. Que primero estaba en Plaza Mocambo, posteriormente se fue al Acuario y ya después terminó ahí en Plaza Américas, ¿no? Hubo un momento en el que tuvo varias sucursales el dueño de La Fortaleza, Sí, al mismo tiempo, Sí, claro, en diferentes plazas aquí en Veracruz. O sea, era muy fuerte lo que él manejaba. Sí, así es. Y aquí tenemos que dejar en claro, no solamente manejaba cómics, sino también había coleccionables, inclusive no solamente coleccionables estadounidenses, sino pues yo me acuerdo que ahí veíamos, inclusive mi hermano, ahí compró sus primeras figuras de Dragon Ball, de Bandai, que pues esos no las traían a Estados Unidos. Sí, no. Bueno, miran, yo lamentablemente la tienda de Carmatron no la conocí. Y en el único lugar donde yo he sentido esta camarería, y discúlpame por el comentario, fue en tu tienda. Para que los que no sepan, nuestro amigo Paco tuvo en un periodo una tienda de cómics. Cómics El Noveno Arte. Sí. Y créanme que de todo lo que hemos hablado, de todas las mejores experiencias que hemos tenido han sido yo las pude conocer en la tienda de mi amigo Paco. La camaradería, el saber de conocimiento, el saber de cómics originales. La verdad fue una gran experiencia. Y aquí yo de manera personal tuve la oportunidad de conocerlo a él, de conocer a Tito y a todos los amigos de nuestro querido mundillo. A todas esas deliciosas personas, bellísimas también, que nos escuchan. Y la verdad fue una gran experiencia. Inolvidables personajes, todos y cada uno de ellos, obviamente, Sí, por claro. supuesto. Les mandamos saludos a todos ellos. Sí. Digo, nosotros, pues bueno, de por sí, Paco y yo nos conocemos de toda la vida, ¿no? Claro. Desde la infancia, ¿no? Pero sí, en la época en que fue de Carmatron, pues sí conocimos también a varios amigos, que pues bueno, todavía seguimos conservando esa gran amistad, y pues bueno, con quienes nos topamos en aquella época también un abrazo muy fuerte, sobre todo a Mauricio, que era quien atendía la tienda. Sí, Mauricio León. Mauricio León, que pues igual un muy fuerte abrazo y un saludo también a tu mamá. Que pues bueno, que día a día nos recibía ahí, y pues convivíamos y platicábamos, intercambiábamos opiniones, y sobre todo pues nos aportaban nuestros cómics, ¿no? Sí, por supuesto, había mucha gente, a los cuales pues se les llegó a tratar durante muchísimo tiempo. Era prácticamente ir y pues estar ahí quizás toda una tarde, ver qué comprabas, o igual y luego ni comprabas, porque pues, nada más estar. Nada más simplemente estar. Y sí, cuando esa tienda cerró, pues pasó un buen tiempo en el que no había prácticamente nada. Era muy esporádico. Sí, ¿no? Y tenemos que resaltar, ahorita hablamos de Carmatron porque yo creo que fueron así como que una época muy entrañable, sobre todo en el asunto de la camaradería. Antes había habido otras tiendas de cómics también, pero no llegaron a ese punto, ¿no? Y pues bueno, obviamente no todas duraron, ¿no? Pero la época de Carmatron yo creo que fue así muy, muy, muy importante precisamente por eso, ¿no? Conseguías tus cómics sin ningún problema y aparte convivías con un grupo de amigos con quienes intercambiabas opiniones sobre tus mismos gustos, ¿no? Y lo más importante es que pues aunque existía el bullying, porque pues eso es algo que no vas a poder evitar nunca, ¿no? Pues todo era dentro del mismo trato de diversión, ¿no? Uh-huh. Y ese respeto, lo que podemos llamar respeto, ¿no? Sí, respeto o tolerancia. Fíjense que después de eso
yo creo que al menos aquí en Veracruz, y pues sí, bueno, tenemos que hablar obviamente de toda esa situación que hubo aquí en nuestra ciudad, porque pues es lo que teníamos de primera mano. Sin embargo, cuando empezó a decaer todo esto, sí hubo una temporada muy larga en la cual nos quedamos prácticamente pues en la calle, pero en cuanto a tiendas de cómics se refiere, pero ya te quedas con la amistad, ¿no? Y ya había pasado el 95, entonces ya estábamos en la calle también. Sí, aparte también, sí, definitivamente. Pero a lo que voy es que eran buenos momentos y de ahí se empezó a mutar en que las personas que estaban en ese lugar y que iban a ese lugar, pues empezaron a reunir en otro. Y luego en otro, y luego en otro, y luego en casa de alguien. Entonces ya de ahí todo se difiere. Y pues bueno, todo esto lo deja la relación de camaradería que te puede llegar a dar una tienda de cómics. Hoy en día pues todo eso ha cambiado, como dijimos. Sin embargo, pues se agradece que en su momento haya sido o haya existido esto. Claro, al final es algo muy importante y lamentablemente, y regresando a una de las primeras preguntas, esto está extinguiéndose, si no es que ya. Sí, sí. O cuando menos que tengamos conocimiento, ¿no? Claro. Digo, en lo personal, pues yo ya no tengo tiempo, empezando por ahí, ya no tengo tiempo para irme a meter a un lugar, tantas horas, ¿no? Y en segunda, pues realmente ya busco la forma práctica. Si alguien A ver, ¿ustedes cosas, creen, ¿no?, que si alguien ahorita, teniendo el capital, abriera una tienda de cómics, de historietas, tendría éxito? Actualmente. No. Mira, dependería mucho del enfoque. Pero un modelo como el americano, definitivamente no. Tendría que ser otra cosa, no, definitivamente Mira, es cuando complicado. menos aquí en Veracruz, no. Sí. En ciudades como la Ciudad de México, o Monterrey, o Guadalajara, que tienen una diversidad grande, tanto en cantidad de población, como de pues, diversidad en general de gustos, pues sí es más fácil que a lo mejor perdure un negocio así. Pero aquí en Veracruz, no. Fíjense, una persona me estaba preguntando cómo eran las tiendas de cómics. ¿Y saben qué pensaba que era? Como la tienda de cómics de la serie de Big Bang Theory. No, olvídalo. No es Por cierto. eso, la gente tiene ese concepto que las tiendas de cómics son así, que tú llegabas y veías figuras de superhéroes en todos lados y que tenían el tamaño que tenía la tienda. Bueno, hay algunas que sí. O sea, sí existen, eso Sí es algo que existen, existe. pero aquí, como dice Otito, aquí México, Veracruz, es algo muy diferente, es muy difícil poder tener una tienda así. Sí, no, prácticamente imposible porque te digo, el modelo no te da, el modelo de importación y manejo del dólar, no, pues no, simplemente no se acomoda. Inclusive, hoy en día hay toda una situación en Estados Unidos sobre el cierre constante de muchísimas tiendas. Y fíjense que de todos modos, digan lo que digan, la economía de Estados Unidos está bastante fuerte, llevaba tiempo que no estaba así de sólida, y de todos modos hay tiendas que están cerrando. No es algo que nos estamos inventando, es un fenómeno que ocurre. De hecho, hay muchos sitios de internet que dan noticias relacionadas con el mundo y el ambiente de los cómics en Estados Unidos, del cómic día a día, y te dan la noticia: hoy cerró la tienda fulana que llevaba operando 25 años, hoy cerró la tienda sutana que llevaba 15 años, hoy cerró la tienda perengana de 20 años que llevaban en operaciones. Todo esto se ha venido dando últimamente, y les repito, no es porque la gente no quiera leer, o sea, no es tanto eso, porque siguen leyendo manga, siguen leyendo las historias que antes te ofrecía el mercado americano, o sea, la industria americana, ahora te lo está ofreciendo Japón. O sea, y se están yendo mejor por el lado de Japón. ¿Por qué? Bueno, pues los japoneses siempre han sido buenos. Sí, no, pero antes eran los dos. O sea, antes Sí. era, yo consumo mi manga, por decir algo, de Dragon Ball en Estados Unidos, o Ranma, por ejemplo, que Ranma fue fuertísimo. Fue un boom, sí. Fuertísimo en Estados Unidos. Ranma, Inuyasha, inclusive ya, bueno, más para acá, Naruto. Pero pues, se combinaba con llevar mi Batman y mi Spider-Man, si es que a mí me gustaba el cómic americano, y Avengers, X-Men, o Liga de la Justicia, o lo que fuera. Pero hoy en día ya no. Y todo esto es a raíz de muchas cosas que ya sabemos que están sucediendo allá. Tratos
extraños en cuanto a los fans, ya no son tan bien recibidos muchas veces, el tipo de historias, la gente que hace esas historias, todo se está sacrificando en pros de una rarísima y extrañísima diversidad que yo sinceramente no, ya lo hemos platicado, yo no sé ni de dónde están diciendo que ahorita sí son diversos y antes no eran diversos, cuando no es verdad. Y todo se está siendo sacrificado, están alejando y desencantando al fandom. Esa tristeza de la representación, más que la diversidad de la representación, eso es el hacia donde están apuntando todo el tiempo, ¿no? Mira, hay un personaje de esta raza, hay un personaje con este credo, hay un personaje con estos gustos, ¿no? Y que lo han estado haciendo así. Inclusive no tienen, ahorita, hace ratito también estábamos viendo un review de un cómic que solito se estaba haciendo automofa de eso, ¿no? Uh-huh. O sea, que precisamente, mira, aquí están los personajes que son chidos con los jóvenes, pero que a los viejos los trae purgados, ¿no? Y poniendo como ejemplo personajes como la Kamala Khan y el Miles Morales y la Gwenpool y ¿qué otro estaba? La Wasp, la nueva Wasp. Sí, la nueva Wasp. Y alguien más por ahí debe de estar. Pero la Squirrel Girl. Esos personajes es completamente falso y es una mentira total que sean populares entre los jóvenes, digámosle, porque si así fuera, sus series no estarían canceladas. Es la realidad. Vaya, y la gente sería, vaya, un caos. Ay, miren, sí, así como van y compran los mangas de Seven Deadly Sins y los mangas de Dragon Ball Super, Dragon Ball Super, Naruto, lo que tú quieras que sea manga que esté ahorita en boga, así se estarían acabando esos cómics. Y no es verdad porque ya nos hemos dado cuenta y hemos repetido esto, se enfocan más en el gimmick, en el hecho de decir, miren, es musulmán, ella es de musulmán y es una chava súper a todo dar, pero ya mencionamos que es musulmana, o sea, ¿a quién le importa? Ha habido personajes de diferentes religiones en todos lados y ahorita pues ya resulta que es muy importante que sea musulmán. Entonces, eso ha desencantado mucho al fandom. Aúnale que reciben malos tratos de parte de las tiendas, de los creadores, los mismos creadores, o sea, es increíble. Ejecutivos y creadores. No puede ser que es que se pongan a discutir a lo estúpido en las redes sociales, vaya. Sí, no hay mesura. Yo creo que no debería de ser. Cuando menos es algo, por ejemplo, que yo no he visto o no he tenido reportes o visto reportes de que eso suceda, por ejemplo, en Japón. O sea, de que se ponga el mangaka. Digo, obviamente no nos enteramos, ¿no? Si llegase a existir, no nos enteramos. Yo creo que sí habría algo. ¿Por qué antes no? Pues porque antes no se daban este tipo de situaciones. Porque no se andan con pendejadas. Y a últimas, tú lo que necesitas es apegarte a tu mercado meta. Y eso es la causa fundamental y de raíz de que las tiendas de cómics se estén extinguiendo. No te estás enfocando a tu mercado meta, no le estás dando a tu mercado meta lo que tu mercado meta quiere, y si eso sucede, pues, ¿quiénes van a ser los primeros en ser sacrificados? Pues los que están en las trincheras y en las líneas de batallas, que en este caso son las tiendas de cómics. Desgraciadamente, y pues ya para... Pero no solamente eso, sino las mismas editoriales están obligando a las tiendas de cómics a comprar ciertos lotes. Ah, sí, claro. Sí, o sea tienen que hacer un mínimo de compra porque si no te vendan, ¿no? No, y luego se las dan de gratis, sí. Aunque no lo creas. O sea, por ejemplo, dicen, se oyó mucho un caso últimamente de que, bueno, ya todos saben, para los que no sepan, hace relativamente poco se les ocurrió, y lo digo así, textual, volver gay a Iceman. Personaje que nunca fue, y hay otros personajes que siempre han sido, pero bueno, esos no los pelamos, vamos a pelar al que nunca ha sido. Vamos a agarrar uno que sí es popular, que sí tiene nombre, para ponerlo en el aparador, ¿no? Para que digan, mira, volteo a ver. Bueno. Gracias, Bendis, Entonces, se les ocurrió y le sacaron una serie, fue un fracaso total porque pues no estuvo bien escrita. Y le sacaron otra serie y volvió a ser otro fracaso, ¿no? Sin embargo, con esa lo que quisieron hacer fue regalar. Por ejemplo, si tú comprabas 10 copias como tienda, o sea, tú ordenabas 10 copias, Marvel te regalaba otras 10. Es real, ¿eh? O sea, porque a
fuerzas querían decir, se vendió tanto. Bueno, ha habido fotos, o sea, y está por todas las redes sociales, de los bonches de cómics del número 1 de Iceman que nadie tocaba. No me interesa, o sea... Y eso es lo triste, efectivamente, lo hacen para decir, se vendieron. Pero el problema es que, ok, ellos ya se lo vendieron a las tiendas, pero las tiendas no venden un carajo. Porque ¿no? eso es otra cosa que debemos mencionar. En Estados Unidos no existen las devoluciones. Ahí no puedes tú devolver algo que no se te vendió. Ya lo compraste y ya te lo quedaste. Y como supositorio. Como siempre, las prácticas monopólicas, porque seamos sinceros, eso es lo que hacen en Estados Unidos con Diamond, aunque buscaron ahí un recoveco legal. Es lo que están haciendo. Las prácticas monopólicas no le hacen bien al consumidor. No lo hacen. O sea, es lógico. Si ustedes creen que sí lo hacen, vean su recibo de luz. O sea, tan sencillo como eso. Un monopolio hace lo que se le da la gana. Y una de estas cosas que hacen esta empresa, que es la distribuidora, de que se me da la gana, es que yo no voy a aceptar devoluciones. Te puedo asegurar que si hubiera 4 distribuidoras y una dijera, yo no acepto devoluciones, pues todo el mundo se va con las otras 3 y hasta quiebra. Claro. Ahí es donde está la oportunidad de la libre competencia. O sea, es totalmente ilógico que solamente exista una. ¿Por qué? Pues porque se dedica a hacer este tipo de abusos por ser los dueños absolutos del mercado. Y Marvel lo que hizo fue apostar. Y ojo, no estamos diciendo, para los que digan, es que porque es gay no se vende. No se vende porque pones una persona que no tiene la menor idea de cómo hacer una historia correcta y solo se enfoca en el hecho de decir, Iceman es gay. Sí, pero o sea, cuéntame qué onda con él, qué va a hacer hoy o qué le pasa. No, pues ser gay, pues ser gay, hoy ¿no? va a vivir siendo gay. O sea, sí, pero va a ver a su novio, obviamente, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, pero si eso es todo lo que me estás contando, pues obviamente que la gente pues, va a decir, ¿y eso qué? O sea, es algo muy normal. Y no solamente eso, sino que pues, supuestamente eso es para llegarle al mercado gay. Pues, el mercado gay no compra cómics. O al menos no compra lo suficiente. O no lo suficiente. Y repito, eso no tiene la menor importancia. Ha habido personajes que son de 1000 preferencias sexuales, pero no les hacen caso. ¿Por qué nada más me enfoco en ese aspecto de su personalidad y no en otro? A lo mejor tiene ciertas motivaciones, ciertas dudas, no sabe cómo usar sus poderes, tiene un nuevo enemigo mortal, no sé, algo. Pero si nada más me estoy enfocando en Miss Marvel es musulmán. Sí, ok, pero ¿qué hace? Y es muy cool. Es musulmán, es cool, y es buena onda. Ok, chido. Ahí se queda tu cómic y me vale gorro. Y me voy a leer, como dije, Naruto, Seven Deadly Sins, Dragon Ball Super. Y que sí me dan una historia, que sí me entretiene. Sí, pueden sacarme el personaje que quieran, One Piece. Me pueden sacar el personaje que quieras, que estoy seguro que lo van a hacer interesante. Y bueno, pues todo esto da como consecuencia y conclusión la muerte de lo que se supone es la célula central de toda esta industria, cuando menos en Estados Unidos. Fíjate que el otro día estaba escuchando a un comentarista que dijo algo así como... porque Marvel hace poco se empezó a ufanar en redes sociales de que el Marvel Comics número 1000 iba a vender chorrocientos mil copias de no sé qué cosa y millones de ejemplares y no sé qué. Y dijo, a ver. O sea, este comentarista, o sea... No hay suficientes tiendas de cómics en el país para que tú puedas vender lo que tú me estás diciendo que quieres vender. Nada más como observación, el Marvel Comics número 1000 también lo vendieron en Sanborns. Sí, por supuesto, sí. Y ya viene la edición en español. Pero a lo que voy es que si no tienes el lugar donde tú vas a ofrecer esos, no lo has cuidado, pues no vas a poder vender ese número que dices. Así de importantes son las tiendas de cómics. Y hasta que no me salgan con que encuentren un modelo nuevo de negocios, pues yo creo que si se terminan de extinguir en Estados Unidos, pues ya para allá van los cómics. O nada más de decir, pues solamente vendemos por Amazon, porque... Pues, ¿o sabes qué? Va a terminar que muchos lo intentan hacer, comprar el formato digital. El formato digital, fíjate que no ha despegado y yo creo que no... Mira, no ha despegado, pero tampoco se ha ido a pique. Exacto. Está estable. Es otra opción simplemente, ¿no? Claro. Digo, yo en lo personal sí que tengo cómics en Comixology, pero ciertamente si puedo conseguir el mismo cómic en físico,
estaría mucho mejor, ¿no? Definitivamente. Y Claro, eso, yo como consumidor. y eso es lo que nos daba como opción las tiendas de cómics, estos añorados lugares que, bueno, vamos a seguir platicando de ellos más adelante, pero por el momento solamente nos resta decir que les agradecemos infinitamente que nos hayan escuchado. Este es nuestro episodio número 50 y pues bueno, decidimos dedicarlo a estos bastiones de la cultura ñoña. Bueno, que es donde realmente se inició todo. esto, ¿no? Inició todo, exactamente. Desde los puestos de revistas hasta las reuniones que teníamos con grandes amigos, ¿no? Hasta este podcast también, de algún modo, pues surgió de ahí, porque nosotros venimos de ahí, y bueno, pues quisimos de alguna manera platicar acerca de esto el día de hoy, en nuestro episodio número 50, y también pues hacer un agradecimiento a todos los invitados que hemos tenido aquí a lo largo de estos 50 episodios, como nuestro amigo Vidal desde allá de Canadá, al escribano, cuando nos acompañó aquí, le agradecemos mucho. Sí. Al buen amigo Pengu. Al Pengu, el buen Héctor. También bueno. A Héctor, a Omar. Bueno, pues aparte que no solamente de haber estado aquí con nosotros sentado e intercambiando opiniones, sino que él ha sido un gran pilar para este podcast, pues él nos ha dado la imagen directa de nosotros. Sí, así es. Exactamente. Él nos apoya con las portadas a través de su empresa Cadó Creatividad Infinita. También a nuestro más reciente invitado, a Luis Muslera, le agradecemos muchísimo cuando vino aquí a platicar con nosotros acerca de Little Pieces of Plastic. Fue una muy grata experiencia. Peri, creo que tú quieres mandarle saludos, y ya le mandaste a tus amigos de Juguetrón, que siempre están al pendiente de nuestras carteras para cuando nos anuncian las novedades. Bueno, gracias chicos por avisarnos de cuando llegan las figuras. Y bueno, créanos que a todos los que nos siguen en redes sociales, en las plataformas en donde estamos, los que nos hayan escuchado, todos ustedes, créanos que les agradecemos mucho esta experiencia y este pequeño o grande o pequeño proyecto, como lo quieran ver, que estamos tratando de realizar. Es bien importante. Créanos que leemos todos los comentarios que nos dejan en YouTube, que nos dejan en Facebook, que nos han llegado a dejar en Twitter. Todo eso lo checamos en Instagram. Todo lo aprovechamos, lo atesoramos y tomamos en cuenta las sugerencias que nos dan. Y bueno, pues no nos queda más que decir eso, que les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. No sé si quieren agregar algo más antes de despedirnos. Pues, gracias. Esperamos tener otros 50 programas. Seguramente que sí, esperemos que sí. Esperen que vamos a tener nuevos formatos más adelante. Aceptamos comentarios para mejorar nuestro programa. Si tienen algún tema en el cual quisieran que nosotros lo mencionáramos, estamos abiertos a sugerencias. Y bueno, pues esto fue todo el día de hoy. Se despide por el momento su amigo Paco. Yo fui Tito. Peri. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de esta emisión de Comicsmen, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Comicsmen Podcast. Todo junto, todo seguido, así como lo oyen. O escríbanos sus dudas, sugerencias y comentarios a comicsmenpodcast@gmail.com. Gracias por habernos escuchado y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.